Soy Ella Richardson, tengo 27 años y siempre he vivido a la sombra de mi hermana menor Lyra. Creciendo en una familia militar, elegí un camino diferente. Uno que me llevó a una carrera de la que nunca podría hablar. En la boda de mi primo. El pasado primavera, Lyra continuó con su hábito de toda la vida de menospreciarme frente a todos. Es solo mi hermana. Se rió ante sus compañeros de la Fuerza Aérea. Entonces algo extraordinario ocurrió. Su comandante se congeló, palideció, y me saludó. Todo cambió en ese momento. Antes de contarles cómo pasé de ser la decepción de la familia a ver cómo el comandante de mi hermana se ponía firme. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte si alguna vez has tenido un momento en el que alguien finalmente vio tu verdadero valor. Deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo. Ahora déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó. Crecí en Fairfield, Connecticut, en un hogar donde la precisión militar no solo era esperada, sino exigida. Nuestra modesta casa colonial podría haber parecido como cualquier otra en la calle, pero por dentro funcionaba con la disciplina de un pequeño cuartel. Mi padre, James Richardson, se retiró como coronel del ejército después de 30 años de servicio. Trajo la vida militar a casa con él en todos los sentidos, desde las inspecciones matutinas de nuestras habitaciones hasta la programación precisa de las actividades familiares. Papá se mantenía erguido, siempre con los hombros cuadrados, con su cabello sal y pimienta, cortado de la misma manera precisa que lo llevaba desde West Point. Su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a comandar tropas y sus sonrisas raras eran recompensas por las que competíamos como medallas. El legado de los Richardson es el servicio, nos recordaba durante la cena, honor, deber, país. Esas no son solo palabras. Son nuestros valores familiares. Mi madre, Catherine, había sido enfermera militar cuando conoció a mi padre. Aunque dejó su uniforme para criarnos, mantenía la eficiencia y compostura de sus días como enfermera. Era más suave que papá, pero se sometía a su autoridad en la mayoría de los asuntos familiares. El apoyo silencioso de mamá era constante, aunque a menudo deseaba que abogara con más firmeza cuando las expectativas de papá se volvían abrumadoras. Y luego estaba Lyra, mi hermana menor por 2 años. Desde el momento en que pudo caminar, parecía diseñada para cumplir los sueños militares de nuestro padre. Mientras yo me enterraba en los libros, Lyra trepaba árboles y organizaba a los niños del vecindario en batallones simulados. A los 6 años ya podía recitar los rangos militares en orden. A los 10, ganaba competiciones juveniles de aptitud física. Los ojos de papá se iluminaban al verla, una mirada que rara vez dirigía hacia mí. Lyra es una líder natural, se deslumbraba ante sus compañeros militares que nos visitaban. Sangre Richardson por completo. Yo era diferente. Mientras Lyra era atlética y dominante, yo era reflexiva y analítica. Mi campo de batalla era el aula y mis armas eran las palabras y las ideas. Sobresalía académicamente, aprendiendo a encontrar validación en puntuaciones perfectas de exámenes y elogios de los profesores, ya que rara vez venían de casa. El patrón se estableció temprano, cuando gané la competencia Erigen de ortografía en 7º grado. La celebración familiar fue breve antes de que la conversación se dirigiera hacia la próxima competencia de JOTC de Lyra. Cuando fui seleccionada para la Sociedad Nacional de Honor, papá sintió aprobatoriamente antes de preguntarle a Lyra sobre su progreso en el entrenamiento físico. Un recuerdo destaca con particular claridad. Tenía 16 años, estudiando en la mesa de la cocina para los exámenes AP. Mientras Lyra practicaba desarmar y volver a armar un rifle de entrenamiento en la sala de estar. Papá se sentó a su lado con un cronómetro, gritando tiempos y sugerencias. Ella me llamó por encima del hombro, ven a ver a tu hermana. Esa sí es una habilidad que forma carácter. Me uní a ellos con desgana, observando cómo las manos seguras de Lyra manipulaban los componentes metálicos. Intenta eso con tus libros de texto, me provocó Lyra. Terminando con un tiempo impresionante, papá se rió. Supongo que son fortalezas diferentes, las palabras parecían conciliadoras, pero su tono dejaba claro que fortalezas valoraba más. La única persona que parecía verme realmente era mi abuelo Arthur, el padre de papá. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial con una dignidad silenciosa. El abuelo Arthur nos visitaba mensualmente, trayendo libros que alimentaban mi curiosidad sobre el mundo. A diferencia de mi padre, él hacía preguntas sobre lo que estaba aprendiendo y pensando. Las Fuerzas Armadas necesitan todo tipo de mentes. Me dijo una vez cuando le confié mis sentimientos de insuficiencia. Los soldados en el terreno, sí, pero también los pensadores, los analistas, los que ven patrones que otros no ven. Algo en sus ojos sugirió que lo sabía por experiencia.
aunque rara vez hablaba sobre sus años de guerra más allá de los hechos básicos. Tu abuelo tenía otro tipo de servicio, mencionó mamá una vez mientras doblaba la ropa. No todo fue en uniforme. Cuando le insistí por más detalles, simplemente sonrió. Algunas historias no me corresponden contarlas. Mi graduación de la escuela secundaria debió haber sido mi momento. Como salutatoriana, di un discurso sobre la importancia de encontrar el propio camino al servicio, palabras dirigidas directamente a mi padre. Aunque dudaba que entendiera el mensaje. Los aplausos, educados, se sintieron vacíos en comparación con la celebración familiar que estalló días después cuando llegó la aceptación de Lyra a la Academia de la Fuerza Aérea. Un Richardson de vuelta en la academia, anunció papá en una fiesta improvisada, invitando a vecinos y amigos militares. Siguiendo la tradición, me quedé en un rincón, con mis cartas de aceptación a la Universidad de Georgetown, Harvard y Yale, sin abrir, sobre mi escritorio en el piso de arriba. Ya había decidido que Georgetown sería mi opción en la escuela de servicio exterior. Pero en ese momento, al ver el orgullo genuino de mi padre por Lyra, me pregunté si alguna vez algún logro académico sería suficiente para el verano. Tu valor algún día, susurró el abuelo Arthur, apareciendo a mi lado con un vaso de limonada. Algunas contribuciones no se pueden medir en medallas y cintas. No sabía entonces cuán proféticas serían sus palabras ni cuántos años tendría que esperar para que se hicieran realidad. La Universidad de Georgetown abrió un mundo de posibilidades que nunca me había atrevido a imaginar bajo la sombra de las expectativas militares de mi familia. La escuela de servicio exterior me desafió intelectualmente, mientras que Washington D.C. me expuso a la compleja realidad de la política global más allá de los libros de texto y la teoría. Me entregué a mis estudios con la misma disciplina que había aprendido en casa, pero redirigida hacia las relaciones internacionales, la teoría política y los idiomas. El ruso me vino naturalmente, seguido por el mandarín y el árabe. Mientras que otros estudiantes se quejaban de los rigurosos requisitos lingüísticos, yo encontraba consuelo en los patrones estructurados de los nuevos sistemas de comunicación. ¿Tienes oído para los matices?, observó mi profesora de ruso un día después de clase. Y una memoria para los detalles que la mayoría de los estudiantes pasan por alto. Mis cartas a casa describían las clases y los lugares emblemáticos de DC, pero no podían capturar mi creciente sentido de propósito. Durante las llamadas familiares, apenas terminaba de describir una simulación diplomática desafiante antes de que papá interrumpiera. Eso está bien. Ella. ¿Pudiste que Lyra completó el entrenamiento de supervivencia en la naturaleza, primera, de su clase? Mientras tanto, la experiencia de Lyra en la academia dominaba las conversaciones familiares. Cada logro era celebrado, cada desafío analizado en detalle. Mientras yo luchaba en privado con la intensidad de mi programa, las luchas de Lyra eran asuntos familiares. Con papá ofreciendo consejos estratégicos basados en sus propios días militares. Durante mi tercer año, fui seleccionada para un programa intensivo de inmersión lingüística de verano. Lo que mi familia no sabía era que el programa estaba parcialmente patrocinado por agencias gubernamentales que buscaban talento. Mis habilidades analíticas y lingüísticas habían llamado la atención más allá del ámbito académico. El reclutamiento fue sutil al principio. Un profesor sugiriendo proyectos de investigación especiales, conferencias de consultores que se interesaban particularmente en mis preguntas. Conversaciones casuales sobre metas profesionales con exalumnos que visitaban y cuyas tarjetas de presentación llevaban vagas afiliaciones gubernamentales. Para el último año, las conversaciones se volvieron más directas. Una mujer llamada Diana Baker, con un traje de pantalón discreto y una postura perfecta, se acercó a mí después de un seminario sobre seguridad internacional. Tu análisis de los patrones de flujo de información en situaciones de crisis fue impresionante, dijo, entregándome una tarjeta de presentación con solo un nombre y número. Deberíamos discutir tus planes de carrera. 2 semanas después, me encontraba sentada en un edificio gubernamental discreto, firmando el primero de muchos acuerdos de confidencialidad. El proceso de reclutamiento fue tanto más riguroso como fascinante de lo que había imaginado. Las pruebas fueron mucho más allá de los idiomas y el conocimiento, explorando mis marcos éticos. La toma de decisiones bajo presión y la resistencia psicológica. Cuando llegó la oferta oficial, acepté de inmediato. La ironía no me pasó desapercibida. Estaba ingresando al servicio gubernamental, después de todo. Solo que no en el uniforme que mi padre veneraba. Explicar mi trabajo a la familia resultó desafiante. Trabajaré como analista en una agencia gubernamental, dije vagamente durante el Día de Acción de Gracias, mi último año de universidad. ¿Qué departamento?, preguntó papá mientras cortaba el pavo con precisión militar. Es interdepartamental, en realidad, con un enfoque en relaciones internacionales.
La vaguedad deliberada ya comenzaba a ser habitual. Entonces, empujando papeles para el Departamento de Estado, concluyó Laira, alcanzando las papas puré. Estaba en casa por las vacaciones. Su uniforme de la academia, reemplazado por ropa civil que de alguna manera aún se veía impecable. Y oficial, algo así, respondí, captando la familiar decepción en los ojos de papá. Bueno, no todos están hechos para el servicio real, dijo, suavizando ligeramente las duras palabras. También son necesarios los roles de apoyo. Me mordí la lengua mientras Laira comenzaba a contar una historia sobre ejercicios de entrenamiento táctico con jerga técnica que papá diseccionaba con entusiasmo. Mamá apretó mi mano debajo de la mesa en apoyo silencioso. La distancia entre mi trabajo real y lo que podía compartir creció rápidamente después de la graduación. Mientras Laira publicaba fotos con su uniforme en las redes sociales y llamaba a casa con historias de misiones desinfectadas, yo desaparecía en entrenamientos de los que no podía hablar, condición física que me dejaba exhausta, inmersión lingüística que iba mucho más allá de la fluidez académica, preparación psicológica para escenarios que alguna vez pensé que solo existían en las películas. Mi historia de cobertura, un puesto de analista de nivel medio, revisando informes culturales y económicos, era deliberadamente olvidable. Aprendí a responder preguntas sobre mi trabajo con detalles precisos pero increíblemente aburridos que desalentaban cualquier otra indagación. La salud de mi abuelo Arthur comenzó a declinar durante mi segundo año de servicio. En mi última visita a su residencia asistida, parecía más lúcido que en meses, con los ojos agudos fijos en mí. Encontraste tu forma de servir, dijo, su voz más fuerte que en semanas. Solo un trabajo de oficina, abuelo, respondí automáticamente. Sonrió con una mirada que me hizo preguntar. Reconozco las señales, ella, las respuestas cuidadosas, los cambios físicos. Señaló mi postura, la conciencia situacional inconsciente que había desarrollado. Tu abuela vio lo mismo en mí hace años. Intenté desviar la conversación, pero levantó una mano. Sin detalles, pero sabes que entiendo, dijo, tomando mi mano. Su agarre sorprendentemente fuerte. Campos de batalla diferentes, el mismo. Compromiso. Estoy orgulloso de ti, murió 3 semanas después. En el funeral, me paré junto a Laira, ahora una oficial comisionada en uniforme de gala. Papá estaba rígido en su viejo uniforme de servicio, aceptando condolencias de amigos militares. Yo llevaba un sencillo vestido negro, sintiéndome tanto invisible como expuesta. El pastor habló del servicio militar de mi abuelo, sus contribuciones a la comunidad, su devoción a la familia. Lo que no se mencionó fueron los huecos en su expediente de servicio. Los años mínimamente documentados que ahora reconocía como significativos de maneras que no podía discutir. Mientras salíamos del cementerio, un hombre anciano que no reconocí me estrechó la mano firmemente. Siempre dije que tú serías la que entendería, dijo de manera críptica antes de desaparecer entre la multitud de dolientes. Esa noche, Laira me encontró en el porche de nuestra casa de la infancia. ¿Estás bien? Has estado callada. Sus preocupaciones parecían genuinas, solo pensando en el abuelo. Estaba orgulloso de ti, lo sabes, dijo, sorprendiéndome. Una vez me dijo que estabas llevando adelante una tradición familiar que yo no conocía. La miré fijamente, pero su expresión solo mostraba confusión por el recuerdo, probablemente se refería a tus logros académicos. Añadió después de un momento, ya que nos ejiste la tradición militar. Asentí, dejándola creer esa interpretación, preguntándome qué realmente había querido decir el abuelo Arthur y cuánto sabía en realidad sobre mi nueva vida. La instalación de entrenamiento no se parecía en nada a lo que había imaginado, ubicada en un extenso campus boscoso que podría haberse confundido con un centro de retiro corporativo. Era allí donde comenzó mi verdadera educación. El entrenamiento físico era agotador, más exigente que todo lo que Laira había presumido sobre su preparación militar. Más allá de la aptitud física, estaban las habilidades especializadas, detección de vigilancia, protocolos de comunicación segura, análisis conductual y los fundamentos de los oficios que me mantendrían viva en el campo. El entrenamiento de idiomas iba mucho más allá de la competencia académica. Me entrenaron en dialectos regionales, jerga y matices culturales que ningún curso universitario había cubierto. Mi ruso pasó de ser perfecto, según los libros de texto, a ser auténticamente conversacional, completo con marcadores regionales que me ubicaban desde Moscú hasta Vladivostok. Según la necesidad, una profundidad similar siguió con mi mandarín y árabe. El lenguaje no se trata solo de palabras, me explicó mi instructora Natalie. Se trata de convertirte en alguien completamente diferente, alguien que piense en ese idioma, que tenga recuerdos y hábitos que se alineen con la cobertura. La preparación psicológica fue quizás el aspecto más desafiante.
aprender a compartimentalizar, a mantener la cobertura bajo presión, a leer a las personas y las situaciones con desapego clínico, mientras parecía completamente involucrada. Tu trasfondo familiar realmente te ayuda aquí. Observó mi supervisor de entrenamiento durante una evaluación. Has estado viviendo una especie de existencia dual, cumpliendo con las expectativas mientras proteges tus verdaderos pensamientos. Solo estamos refinando esa habilidad. No estaba segura de si debía sentirme insultada o validada por la observación. Mi primera misión en el campo llegó después de 18 meses de preparación. Los detalles permanecen clasificados, pero recuerdo la oleada de adrenalina cuando se aprobó el plan de operaciones. La meticulosa preparación de mi identidad de cobertura y la extraña calma que se apoderó de mí una vez que estuve en posición eres una natural, me dijo Jessica Hayes, mi colega y eventual amiga, después de que regresamos. Jessica se convirtió en una de las pocas personas con las que pude ser relativamente honesta. Con 5 años más que yo en la agencia. Se convirtió tanto en mentora como en confidente. ¿Cómo lo manejas con tu familia?, le pregunté una noche, por comunicaciones seguras durante un largo turno de vigilancia mal. Se rió suavemente. Mi madre piensa que soy una contadora infeliz con síndrome de intestino irritable para explicar mi horario de viajes y mis patrones de estrés, los míos. Piensan que soy una secretaria glorificada, admití. Mi hermana está en la Fuerza Aérea. En sus ojos, ella es la que realmente sirve en el servicio invisible de esos somos. Reflexionó Jessica. Esenciales pero invisibles. Se necesita un tipo particular de persona para estar bien con eso. En los siguientes 5 años construí una reputación dentro de la agencia. Mis habilidades analíticas, combinadas con mi adaptabilidad en el campo, me hicieron valiosa para ciertos tipos de operaciones. Avancé más rápido que la mayoría de mi cohorte de entrenamiento, asumiendo tareas cada vez más complejas que requerían tanto agudeza mental como coraje físico. Hubo momentos peligrosos. Por supuesto, una extracción en Europa del Este, que casi salió mal cuando un contacto apareció con compañía inesperada. Una operación de recolección de datos en Asia, donde mantuve mi cobertura durante 3 días de intensas preguntas después de una brecha de seguridad en la instalación, donde me encontraba la misión más difícil, llegó en mi 4.º año de servicio. Los detalles operacionales siguen siendo clasificados. Pero lo que importa es que las cosas salieron catastróficamente mal debido a fallos de inteligencia fuera de nuestro control. Jessica y yo nos encontramos improvisando una extracción para 3 activos locals cuyas coberturas habían sido comprometidas. Durante 72 horas, navegamos por un entorno urbano hostil con apoyo mínimo, manteniéndonos por delante de las fuerzas de seguridad locals mientras protegíamos a civiles que arriesgaron todo para proporcionar información. Cuando finalmente llegamos al punto de extracción, había estado despierta durante casi 3 días. Tenía un rozón de bala en el hombro izquierdo y había tomado decisiones que todavía revisito en momentos de duda silenciosa. La evaluación posterior a la acción calificó nuestra operación improvisada como excepcional y acreditó nuestras acciones por salvar numerosas vidas. Hubo una ceremonia privada de felicitación. Medallas que fueron a almacenamiento seguro, en lugar de ser exhibidas, y una promoción que vino con mayor autoridad operativa. Y luego volví a casa a mi apartamento vacío. Me apliqué maquillaje cubriente sobre la herida que sanaba en mi hombro y llamé a mis padres para nuestra revisión mensual. Perdón por no haber contestado tu llamada la semana pasada, expliqué. Tuve una conferencia de trabajo en Chicago. Algún día deberías encontrar un trabajo que realmente te valore, respondió papá. El Escuadrón del Aire será desplegado el mes que viene. Reconocimiento especial del comando por sus puntuaciones de preparación. La desconexión entre mis 2 vidas se volvía cada vez más surrealista. En un mundo, confiaban en mí para operaciones, que tenían implicaciones directas para la seguridad nacional. En el otro, era la hija decepcionante que no podía encontrar una carrera real ni entender el valor del servicio visible. El engaño empezó a hacer mella. Desarrollé el hábito de barrer minuciosamente mi apartamento en busca de vigilancia antes de permitirme breves momentos de genuina emoción, alternando generalmente entre lágrimas frustradas y una risa casi histérica ante lo absurda que resultaba mi situación. Necesitas conexiones fuera del trabajo, me aconsejó Jessica durante una rara cena social entre mis asignaciones. Aunque no puedan saber la verdad, necesitas personas que conozcan tu verdadero yo. O al menos más de ti que tu familia de eso. Parece injusto para ellos, argumenté. Construir relaciones sobre mentiras necesarias. La alternativa es peor, dijo ella con la sabiduría de la experiencia. Este trabajo devora a las personas que intentan hacerlo completamente solas. Confía en mí. Intenté seguir su consejo.
cultivando algunas amistades civiles con personas que aceptaron mi vago puesto de trabajo y mi disponibilidad impredecible. Ayudó, pero la compartimentalización seguía siendo agotadora. Entonces llegó la invitación que cambiaría todo, la boda de mi primo Ethan. La tarjeta formal llegó entre despliegues, pidiendo mi presencia en una ceremonia que se celebraría en el club de oficiales de una base militar de Virginia, cortesía de las conexiones familiares de su prometida. Lyra estará allí, mencionó mamá durante nuestra siguiente llamada, con su oficial al mando y algunos compañeros. Sería muy importante para mí que pudieras venir también. Casi rechacé la invitación. La idea de pasar un fin de semana, siendo recordada de mi servicio inadecuado en comparación con los logros visibles de Lyra, no me atraía en lo más mínimo. Pero algo en la voz de mi madre, una súplica suave, me hizo reconsiderar. Estaré allí, prometí, ya anticipando la actuación que me esperaba. Lo que no sabía era que esta obligación familiar finalmente uniría mis mundos divididos de maneras que no había imaginado. La invitación a la boda estuvo en mi encimera de la cocina durante semanas. Un rectángulo color crema que me llenaba de ansiedad desproporcionada. Mi primo Ethan y yo habíamos sido cercanos de niños antes de distanciarnos en la adultez, él hacia una carrera corporativa y yo hacia mi camino clasificado. Su decisión de casarse con Emily, una milateribrete ella misma, parecía subrayar los valores de la familia. La ubicación de la ceremonia en el club de oficiales de Fort Belvoir era solo otro recordatorio del mundo donde yo era perpetuamente un outsider. Siempre podrías decir que tienes una emergencia de trabajo, sugirió Jessica durante nuestra revisión semanal segura. Sabemos que eso pasa bastante en este trabajo. Reforzar que doy prioridad a mi aburrido trabajo de oficina sobre la familia. Suspiré. Eso solo le daría más munición a Lyra. Entonces ve y asúmelo, respondió Jessica, su voz cambiando al tono que usaba cuando planeábamos operaciones. Trátalo como trabajo de campo. Prepara tu historia de cobertura. Anticipa las preguntas más probables. Controla la narrativa. Es mi familia, no un servicio de inteligencia hostil, protesté débilmente. Eso es debatible, según lo que me has contado, se rió Jessica. Mira, solo prepara anécdotas específicas sobre tu trabajo de analista que suenan plausibles pero olvidables. Redirige las conversaciones hacia la novia y el novio y ten una estrategia de salida para cuando las dinámicas familiares se pongan abrumadoras. Su enfoque práctico ayudó a calmar mi ansiedad. Abordé el fin de semana de la boda con la misma planificación meticulosa que aplicaría a una operación. Alquilé un coche para movilidad independiente. Reservé una habitación de hotel separada del bloque familiar para privacidad y preparé una serie de historias de trabajo que eran técnicamente ciertas pero estratégicamente incompletas. La decisión de mi vestuario resultó inesperadamente desafiante. Mi preparación física significaba que estaba más en forma que la mayoría de los trabajadores de oficina, un hecho que generalmente disimulaba con ropa profesional holgada. Para la boda, seleccioné un vestido azul marino con un escote modesto y drapeado estratégico que atenuaba mi tono muscular, combinándolo con tacones bajos que no dificultaran el movimiento si fuera necesario. Un hábito que no pude romper, ni siquiera para una función familiar. Llegué a Virginia el viernes por la tarde, registrándome en mi hotel con la conciencia situacional automática que se había convertido en algo natural para mí. La inspección de la habitación fue sutil pero minuciosa. Otro hábito arraigado que realizaba mientras parecía desempacar. La cena de ensayo esa noche sería mi primer encuentro familiar en más de un año. Llegué deliberadamente 7 minutos tarde, permitiéndome observar la dinámica antes de involucrarme. El comedor privado del restaurante zumbaba con conversación, los miembros de la familia se agrupaban en patrones familiares. Mis padres estaban cerca del centro. Papá luciendo distinguido con un blazer que acentuaba su porte militar, mamá, elegante y vigilante a su lado. Vi a Ethan con su prometida Emily, ambos radiantes de emoción antes de la boda. Varios tías, tíos y primos llenaban el espacio, algunos familiares, otros crecidos o cambiados desde la última vez que los vi. Aún no había señales de Lyra, una pequeña misericordia que me permitió establecer mi presencia en mis propios términos de ella. Mamá me vio primero cruzando la sala con genuina alegría. Su abrazo se sintió como volver a casa, a pesar de todo. Te ves maravillosa. No te ves maravillosa, James. Papá ofreció un abrazo rígido pero no poco amistoso. Qué bueno verte, pensaba que tu trabajo te mantendría ocupada. Solicité el tiempo libre con anticipación, respondí con calma. Mi primo Ethan solo se casa una vez, con suerte. Esto provocó una pequeña risa. Un avance en nuestra relación a menudo tensa.
Hice mis rondas intercambiando cortesías con los familiares, respondiendo las inevitables preguntas sobre mi trabajo con la vaguedad que había perfeccionado. El análisis gubernamental no es tan emocionante como parece. Se convirtió en mi mentre de la noche. Pero cuéntame sobre tu trabajo. Me dijeron. La estrategia tuvo éxito al desviar la atención hasta que la puerta del restaurante se abrió. Con precisión militar, y Lyra hizo su entrada. No estaba en uniforme. La cena de ensayo era técnicamente casual, pero todo sobre ella gritaba oficial de la Fuerza Aérea, desde su postura perfecta hasta su paso seguro. Detrás de ella, 3 personas con ropa civil que, sin embargo, se movían con el porte militar. Inconfundible. El mayor, un hombre de unos 40 años, con cabellos alipimienta y ojos calculadores, solo podía ser el coronel Marquez Reed, el oficial al mando de Lyra. Los otros. Un hombre y una mujer aproximadamente de la misma edad que Lyra. Probablemente eran oficiales compañeros. Perdón por llegar tarde, anunció Lyra a la sala en general. La seguridad de la base Bay tardó más de lo esperado. Papá inmediatamente se sintió atraído por los nuevos llegados. Su actitud cambiando a algo más animado que lo que había mostrado toda la noche. Coronel Reed, bienvenido. Gracias por venir. Las presentaciones pasaron por la sala, prestando especial atención a los invitados militares. Yo me quedé atrás, observando las jerarquías sutiles en juego, hasta que, inevitablemente, Lyra se volvió hacia mí. Esta es mi hermana, ella, dijo. Su tono llevando el más leve toque de desdén. Ella también trabaja en Washington, pero para una agencia civil. El coronel Reed extendió su mano con cortesía profesional. Mitchum, un placer. Nuestro apretón de manos fue breve, su agarre firme y evaluador. Algo brilló en sus ojos, tal vez curiosidad. Pero siguió adelante rápidamente, como dictaba la convención social. La cena continuó con la dinámica esperada. Papá y el contingente militar dominaron un extremo de la mesa, intercambiando historias y perspectivas que frecuentemente referían protocolos y operaciones en términos que los invitados civiles solo podían seguir parcialmente. Lyra se posicionó de manera central en estas discusiones, ocasionalmente traduciendo jerga militar para los civiles con un toque de condescendencia. Mete entré en interactuar con la familia de Emily, haciendo preguntas pensativas sobre los preparativos de la boda y las tradiciones familiares. Esta estrategia me mantuvo involucrada, pero periférica a las discusiones militares, exactamente como prefería. La relativa calma duró hasta el postre, cuando Lyra se acercó al extremo de mi mesa con una copa de vino en la mano y el color alto en sus mejillas por varias recargas anteriores. Así que, hermana, dijo lo suficientemente fuerte como para llamar la atención, todavía empujando papeles en tu misterioso escritorio gubernamental. ¿Sigues analizando las tendencias económicas internacionales? Confirmé con una sonrisa practicada. No misterioso, solo detallado. Debe ser agradable tener horarios regulares y fines de semana libres. Continuó, algunos de nosotros estamos de guardia para el país las 24 horas, los 7 días de la semana. Noté al coronel Reed observando nuestra interacción con una intensidad inesperada. Su expresión permaneció neutral, pero su atención parecía inusualmente enfocada para una charla casual de familia. Diferentes formas de servicio. Ofrecí diplomáticamente. Lyra se rió. ¿Es eso lo que estamos llamando ahora servicio? Papá se unió a nosotros, colocando una mano orgullosa sobre el hombro de Lyra. El escuadrón de tu hermana será desplegado el mes que viene. Ubicación clasificada. Por supuesto, respondí, reconociendo el patrón familiar que se reafirmaba. Felicidades por el despliegue, Lyra. La conversación, afortunadamente, cambió a logística de la boda. Pero el tono ya se había establecido para el fin de semana. Me excusé poco después, citando el desfase horario. Y me retiré a mi habitación de hotel para descomprimirme y prepararme para el evento principal del día siguiente. Mientras realizaba mi rutina de seguridad nocturna, reflexioné sobre la curiosa atención del coronel Reed. Su nombre me sonaba vagamente de las menciones de Lyra, pero no podía ubicar inmediatamente por qué. Hice una nota mental para mantenerme observador a su alrededor. Luego me forcé a concentrarme en la boda que me esperaba y en las inevitables dinámicas familiares que tendría que navegar. Poco sabía que el coronel Reed pronto conectaría puntos que alterarían esas dinámicas de manera fundamental y para siempre. El lugar de la boda brillaba bajo el sol de primavera de Virginia. El club de oficiales se transformó con rosas blancas, cintas plateadas y precisión militar. Los uniformes de gala se mezclaban con la vestimenta formal civil mientras los invitados llegaban para la ceremonia de las 3. Elegí un asiento cerca del centro, en el lado de la novia. Lo suficientemente cerca como para parecer correctamente involucrada, pero no tan cerca como para salir en las fotografías principales. La ceremonia en sí fue encantadora en su simplicidad tradicional. Ethan brillaba con verdadera alegría y Emily era una novia radiante.
Sus votos incluían sutiles guiños tanto a los valores militares como a la asociación civil, un reconocimiento reflexivo de sus diferentes orígenes uniéndose. Por un momento, al verlos, sentí un dolor de anhelo por una vida menos compartimentalizada que la mía. La recepción comenzó a las 5, con la hora del cóctel fluyendo sin problemas hacia la cena en el gran salón de baile. Los candelabros de cristal proyectaban luz cálida sobre las mesas redondas cubiertas con manteles blancos, cada una centrada con arreglos de flores azules y plateadas. La formalidad militar impregnaba el evento. Desde el arco de sables que dio la bienvenida a los recién casados hasta el servicio preciso de cada plato. Navegué la recepción inicial con cuidado, haciendo la charla adecuada con los familiares, elogiando a la familia de Emily por los hermosos arreglos y admirando con devoción las nuevas fotos de bebés de los compañeros de cuarto de Ethan. Mi estrategia de integrarme, mientras evitaba conversaciones prolongadas sobre mi trabajo, parecía efectiva hasta que el volumen creciente del aire comenzó a llamar la atención desde el otro lado de la habitación. Se veía impresionante con su uniforme formal de la Fuerza Aérea, el uniforme destacando su figura atlética y postura segura. Un pequeño grupo de invitados militares y miembros de la familia admiradores la rodeaban mientras relataba lo que parecía ser una anécdota de entrenamiento divertida, sus gestos volviéndose más animados con cada copa de champán. Mantuve mi distancia hasta que mamá apareció a mi lado, su expresión apologética. ¿Podrías unirte a tu padre y a mí en la mesa? El coronel Reed preguntó específicamente si se uniría a nosotros para la cena. Este detalle inesperado aumentó mi nivel interno de alerta. Dijo por qué. No. Solo que había oído mucho sobre ambas hijas Richardson. La sonrisa de mamá se tornó nostálgica. Significaría mucho para tu padre. El deber, en este caso, familiar más que profesional, me obligó a aceptar. Nuestra mesa cerca del frente incluía a mis padres, Lyra y sus 3 compañeros militares, más una tía y un tío con conexiones militares. Me encontré sentada directamente frente al coronel Reed con Lyra a su derecha. Señorita Richardson, saludó Reed cuando tomé asiento. Su padre me dice que trabaja en análisis gubernamental. Sí, evaluación de tendencias económicas para programas de desarrollo internacional. Respondí con mi historia estándar. No tan interesante como lo que ustedes hacen. No te menosprecies, respondió él. Su mirada más evaluadora de lo que el comentario casual sugeriría. El análisis es la base de una buena toma de decisiones. Lyra soltó una risa suave. Créame, coronel, los informes de mi hermana no están influyendo en ninguna decisión importante de seguridad nacional. El análisis viene en muchas formas, replicó el teniente Reed con suavidad, pero con un énfasis sutil que me hizo mirarlo más detenidamente. La conversación durante la cena continuó con el enfoque predecible en asuntos militares, intercalados con comentarios sobre la boda y actualizaciones familiares. Contribuí apropiadamente mientras observaba las interacciones, prestando especial atención a cómo el coronel Reed ocasionalmente dirigía las preguntas hacia mí. A pesar de los intentos de Lyra por mostrar sus conocimientos militares, el cambio en la dinámica se hizo evidente después del plato principal, cuando el consumo de vino de Lyra pasó de celebratorio a excesivo. Su volumen aumentó, su feltro disminuyó y su enfoque en resaltar el contraste entre nuestras selecciones de carrera se intensificó. Deberían ver el apartamento de ella en DC. Anunció a la mesa en general. Todos esos libros de idiomas elegantes acumulando polvo mientras ella escribe informes que nadie lee. No diría que nadie los lee, respondí con calma. Cierto. Lyra se rió. Estoy segura de que alguien los archiva en algún lugar importante. Papá frunció ligeramente el ceño ante su tono, pero no intervino. Mamá se veía cada vez más incómoda, mientras el coronel Reed mantenía una expresión de interés educado que no coincidía del todo con su postura atenta, a medida que la cena dio paso al baile y la interacción social. El comportamiento de Lyra pasó de levemente despectivo a activamente socavante. Interrumpió una conversación que estaba teniendo con la joven prima de Emily sobre programas universitarios en estudios internacionales. No le pidan consejos de carrera a mi hermana, a menos que quieran pasar todo el día archivando papeles, anunció, rodeándome con un brazo. Ella es la genio de la familia que decidió que todos esos idiomas serían mejor utilizados haciendo hojas de cálculo. Yo analizo datos económicos en contextos culturales, corregí, manteniendo mi tono ligero a pesar de la frustración que burbujeaba. Es un trabajo realmente interesante. Tan interesante que ni siquiera puedes explicar lo que realmente haces. Contraatacó Lyra, sus palabras ligeramente balbuceantes. Al menos cuando yo digo que es clasificado, la gente sabe que es algo importante. El coronel Reed, que había estado conversando cerca, se giró sutilmente hacia nuestra conversación. Su expresión imperturbable. Lyra continuó su campaña. Durante toda la noche, cada interacción más mordaz que la anterior.
Cuando un tío preguntó sobre mis recientes viajes de trabajo, ella no va a ningún lugar interesante. Solo salas de conferencias con mejores enfriadores de agua. Cuando un primo comentó sobre mi estado físico, parece que los gimnasios de oficina deben estar mejorando. No es exactamente entrenamiento militar. Pero supongo que tienen que darle algunos beneficios a los trabajadores del gobierno. Cuando mencioné que tuve que perderme una reunión familiar anterior por trabajo. Porque analizar estadísticas comerciales es una emergencia nacional. Mantuve mi compostura gracias a años de control practicado. Pero pude ver cómo el coronel Reed observaba estas interacciones con creciente intensidad. Varias veces parecía a punto de comentar, solo para reconsiderar y seguir observando. El punto de quiebre llegó durante los brindis tradicionales, después de que la dama de honor y el padrino hablaran. Lyra chocó su copa y se levantó, tambaleándose. Ligeramente me gustaría decir algo sobre la familia, anunció. Ethan y Emily están comenzando un viaje increíble juntos, uniendo mundos diferentes. Como la disciplina militar con la que crecimos los niños Richardson y lo que sea que las familias normales hagan, dijo Lyra. Una risa incómoda recorrió la multitud. Mi hermana y yo representamos caminos diferentes también, continuó, señalando hacia mí con su copa, derramando champán peligrosamente cerca del borde. Yo seguí la tradición familiar de servicio real, mientras que ella aquí hizo una pausa dramática. Empleo gubernamental alternativo. El énfasis hizo que varios invitados se sintieran incómodos. El coronel Reed enderezó la postura perceptiblemente. Es solo mi hermana que piensa que escribir informes es servir a su país. Concluyó Lyra con una risa que no ocultaba del todo la burla. Pero, no todos podemos estar en la primera línea, ¿verdad? Alguien tiene que hacer el papeleo. La sala cayó en un incómodo silencio. Manteniendo una expresión neutral por puro entrenamiento profesional, internamente calculaba la estrategia de salida más rápida que no creara una escena. Para la feliz pareja, terminó Lyra finalmente, aparentemente ajena a la tensión que había creado. A medida que la conversación se reanudaba lentamente, me excusé y me dirigí hacia la terraza, necesitando aire y espacio para recuperar mi equilibrio profesional. La fresca brisa de la noche ayudó a despejar mi mente mientras me apoyaba en la barandilla de piedra, concentrándome en las técnicas de respiración controlada del entrenamiento. Sentí, más que ahí, a alguien unirse a mí en la terraza. Los años de conciencia de campo me hicieron girar suavemente antes de que hablaran. Señorita Richardson, dijo el coronel Reed en voz baja, manteniendo una distancia respetuosa. Quería disculparme por el comportamiento de la teniente Richardson. El champán no es excusa para una conducta poco profesional. Las dinámicas familiares son complicadas. Respondí neutralmente, no hace falta disculparse de su parte, coronel. Respondí, sin inmutarme. Él se acercó más, su postura deliberadamente casual. Pero pude leer la cuidadosa evaluación en su mirada. Su hermana habla muy bien de su inteligencia y habilidades lingüísticas, dijo, lo cual sabíamos que no. Era cierto. Ruso, mandarín y árabe, ¿correcto? Mis alarmas internas se intensificaron. Esta no era una conversación casual. Carreras universitarias, confirmé vagamente. Desafortunadamente, no tiene mucha aplicación práctica en análisis económico. Reed asintió lentamente, su expresión cambiando sutilmente como si hubiera tomado una decisión interna. Señorita Richardson, ¿le importaría si le pregunto dónde estuvo en octubre pasado? La pregunta aparentemente aleatoria confirmó mis sospechas. Mantuve mi cobertura sin fallos. Aquí en Virginia, visitando a la familia, luego regresé a DC. Porque lo pregunta, interesante, murmuró él. ¿Y el nombre Operación Starlight hecho le dice algo? La designación clasificada de la operación envía hielo a través de mis venas, aunque mi expresión permaneció agradablemente confundida. ¿Debería? Suena como algo de uno de los ejercicios militares de mi hermana. Los ojos de Reed se estrecharon ligeramente. Luego su postura cambió a tensión militar tan sutilmente que la mayoría de los civiles no lo notaría. Mis disculpas por las preguntas extrañas. Algo sobre usted me parecía familiar, pero debo estar equivocado. Me estaba dando una salida, me di cuenta, una oportunidad para mantener mi cobertura. El protocolo dictaba que debía tomarla sin dudar. En su lugar, tomé una decisión en un abrir y cerrar de ojos, coronel. Donde estuvo destinado antes de su puesto actual, Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, asignado a la integración de inteligencia, respondió, observándome cuidadosamente. Estuvo en la reunión de Darmstadt el año pasado. Pregunté en voz baja, reconozco su rostro. El reconocimiento brilló en sus ojos, rápidamente controlado pero inconfundible, así es. Señorita Richardson, o debería decir, lo interrumpí. Con un leve movimiento de cabeza, deberíamos unirnos a la recepción. La gente se preguntará dónde hemos ido. Reed asintió, entendiendo los límites. Por supuesto,
después de ti. Mientras caminábamos de regreso hacia el salón, habló en voz baja. Su hermana no lo sabe, ¿verdad? Nadie en mi familia lo sabe. Confirmé, prefiero que siga siendo así. Entendido. Reed se detuvo en la puerta. Por lo que vale, estuve en la revisión posterior a la acción de Starlight hecho. Trabajo excepcional. Antes de que pudiera responder. Estábamos de vuelta en la recepción, donde Lyra aún dominaba la conversación con anécdotas cada vez más balbuceantes sobre la superioridad militar. Nos vio regresar juntos y levantó una ceja haciendo amigos. Con mi oficial al mando, ella, dijo, tratando de conseguir información privilegiada sobre lo que realmente es el servicio. La expresión del coronel Reed se endureció casi imperceptiblemente. Reconocí la mirada de alguien tomando una decisión, de parámetros operacionales cambiando en tiempo real, teniente Richardson. Dijo con precisión formal, una palabra. Por favor, la sala de la recepción cayó en un incómodo silencio después del brindis de Lyra. Las conversaciones se reanudaron en pequeños grupos incómodos. Con varios invitados lanzando miradas de simpatía hacia mí, mantuve mi fachada compuesta gracias a años de disciplina de campo practicada. Pero por dentro estaba calculando el momento menos conspicuo para hacer mi salida. El coronel Reed guió a Lyra hacia un rincón relativamente tranquilo. Su conversación estaba demasiado lejos para ser escuchada, pero claramente seria por su lenguaje corporal. La expresión de Lyra pasó de confusión a algo que se parecía a la vergüenza y sobriedad, mientras Reed hablaba con intensidad en voz baja. Me coloqué estratégicamente cerca de un grupo de primos lejanos que hablaban sobre la logística de la boda, contribuyendo lo suficiente para parecer comprometida, mientras monitoreaba la dinámica de la sala. Papá observaba la conversación entre Lyra y Reed. Su postura traicionando preocupación por cualquier corrección que su hija adorada pudiera estar recibiendo. Cuando Reed y Lyra concluyeron su conversación, esperaba una mejora temporal en su comportamiento, tal vez una disculpa poco sincera a regañadientes por insistencia de Reed. Lo que no anticipaba era el acercamiento deliberado de Reed hacia mí, con Lyra siguiéndolo detrás. Luciendo inusualmente incierta. Señorita Richardson. Me dirigió Reed con precisión formal. Nos acompañaría un momento. Varios ojos curiosos se volvieron hacia nosotros mientras asentía y los seguía a un área un poco más privada, cerca de las ventanas. Cualquiera que hubiera sido el regaño que Reed le había dado parecía haber impactado significativamente a Lyra, cuya valentía anterior había desaparecido. El teniente Richardson tiene algo que decir. Instó Reed. Lyra se aclaró la garganta, luciendo genuinamente incómoda. Disculpa por mis comentarios poco profesionales. Ellas fueron inapropiados y faltos de respeto. La calidad casi guionizada de su disculpa sugería la intervención directa de Reed en lugar de un remordimiento genuino, pero acepté con un simple asentimiento. Gracias, Lyra. Lo que sucedió a continuación alteró las dinámicas familiares para siempre. Reed enderezó su postura a plena tensión militar. Su mirada enfocada con una intensidad que habría alertado a cualquier operativo entrenado. Señorita Richardson, perdone las circunstancias inusuales, pero acabo de darme cuenta de quién es usted. Lyra parecía confundida. Coronel, es solo mi hermana. Teniente, firme atención, ordenó Reed, su tono no dejando lugar a discusión. Lyra obedeció automáticamente, su entrenamiento militar sobrepasando su confusión. Reed se volvió hacia mí y, para mi absoluta sorpresa, adoptó la postura de atención completa y realizó un saludo formal y preciso. Es un honor conocerla correctamente, señora, dijo. Manteniendo el saludo, la sala de la recepción cayó en un silencio absoluto cuando los invitados cercanos notaron la escena extraordinaria. Un coronel completo, saludando a una mujer civil aparentemente ordinaria. Mis años de entrenamiento casi me fallaron mientras luchaba por mantener mi cobertura frente a esta inesperada violación del protocolo. Coronel Reed, dije en voz baja. Esto no es necesario ni apropiado. Con todo respeto, señora, lo es absolutamente. Respondió él sin bajar el saludo. El protocolo y el entrenamiento tomaron el control. Devolví un sutil asentimiento, el reconocimiento civil de un saludo militar, permitiéndole bajar la mano, para ese momento. Toda la recepción nos observaba en completo silencio. Lyra permanecía congelada en atención, su expresión pasando de confusión a incredulidad y luego a comprensión gradual. Teniente Richardson. Le habló nuevamente, de manera formal. Mis disculpas por no haberlo dejado claro antes. La posición y las contribuciones de su hermana son significativamente mayores de lo que usted ha sido llevada a creer. Aunque los detalles siguen siendo clasificados, debe entender que ella opera a un nivel que exige mi respeto profesional. Papá se acercó lentamente, su expresión indescriptible. Coronel Reed, ¿qué es exactamente lo que está sucediendo aquí? Preguntó papá, mirando al coronel Reed. Se giró para enfrentarlo, manteniendo su porte militar formal. Coronel Richardson, señor.
Me temo que no puedo proporcionar detalles debido a los niveles de clasificación. Sin embargo, puedo confirmar que su hija, ella, ha brindado un servicio excepcional a su país de maneras que personalmente conozco y respeto profundamente. La sala permaneció extrañamente silenciosa mientras mis mundos cuidadosamente construidos chocaban. Décadas de dinámicas familiares cambiaron en tiempo real mientras los invitados procesaban las implicaciones de que un oficial militar de alto rango mostrara tanto respeto a la supuestamente hija de los Richardson que no había logrado mucho. ¿Es esto cierto?, preguntó papá directamente, su voz inusualmente incierta. Mantuve mi cobertura como el entrenamiento lo exigía. Mi trabajo consiste en análisis para agencias gubernamentales. Como siempre he dicho, respondí, análisis, que ha salvado vidas estadounidenses directamente, Reed agregó, cuidadosamente hilando entre los protocolos de seguridad y las revelaciones necesarias, incluidos los militares. El rostro de Lyra se había puesto pálido, su disciplina militar, apenas conteniendo su sorpresa. Pero tú solo eres un analista, ¿verdad?, dijo ella. Tu hermana es muchas cosas, respondió el teniente Reed antes de que pudiera intervenir, ninguna de las cuales puedo detallar. Y todas las cuales merecen tu respeto. Los demás miembros militares en la sala parecían captar las implicaciones más rápido que los civiles. Varios enderezaron sutilmente su postura, su evaluación profesional sobre mí cambiando visiblemente. Un oficial cerca del bar, cuyas charreteras indicaban un trasfondo en inteligencia, mostró un destello de reconocimiento antes de controlar cuidadosamente sus rasgos. Creo que, dije tranquilamente, rompiendo el incómodo silencio, deberíamos recordar que estamos en la boda de Ethan y Emily. Este es su día, no el mío. Este recordatorio de la etiqueta social rompió la tensión inmediata. Las conversaciones gradualmente se reanudaron, aunque con frecuentes miradas hacia mí. El coordinador de la boda, percibiendo la atmósfera inusual, pidió al DJ que anunciara el corte del pastel, creando una distracción bienvenida. A medida que los invitados se dirigían hacia la mesa del pastel, Lyra permaneció inmóvil en su lugar, su porte militar cediendo a una vulnerabilidad genuina que no había visto desde la infancia. Ella, no entiendo, dijo en voz baja. Todo este tiempo, no aquí. La interrumpí suavemente. Más tarde, papá se quedó cerca, su expresión pasando por confusión, incredulidad y algo que rara vez había visto dirigido hacia mí, respeto, matizado con incertidumbre. Mamá se unió a nosotros, sus ojos sugiriendo que había sospechado más sobre mi trabajo de lo que nunca había reconocido. Siempre supe que estabas haciendo algo importante, dijo suavemente, apretando mi mano. Una madre sabe. El resto de la recepción pasó en un torbellino de conversaciones cuidadosas y preguntas evitadas. Mantuve mi historia de cobertura, mientras reconocía que, sí, mi trabajo ocasionalmente implicaba más responsabilidad de la que había indicado. El coronel Reed se posicionó estratégicamente cerca, desviando las preguntas más directas con habilidad práctica. Los protocolos de clasificación, explicaría, cuando los familiares presionaron demasiado por los detalles. Las consideraciones de seguridad nacional impiden seguir discutiendo, dijo con la gravedad militar adecuada, para cuando los recién casados se marcharon, bajo una lluvia de pétalos de rosa. Una nueva narrativa familiar había surgido. Una en la que el misterioso trabajo gubernamental de ella Richardson conllevaba implicaciones que exigían respeto por parte del liderazgo militar. Los detalles permanecieron adecuadamente vagos, pero el impacto era innegable y a medida que los invitados comenzaban a marcharse. Lyra se acercó a mí con una vacilación poco característica. Papá sugirió un desayuno mañana en el hotel. Solo, ¿familia sería aceptable? La formalidad de su frase revelaba su profunda desorientación. La hermana que con confianza me había desestimado horas antes, ahora se dirigía a mí con la incertidumbre reservada normalmente para oficiales superiores. Las 9 está bien, respondí con calma. Mientras recogía mis pertenencias para irme, el coronel Reed se acercó una última vez, manteniendo una distancia profesional. Señorita Richardson, me disculpo si mis acciones causaron alguna complicación profesional. Del daño está contenido, le aseguré, manteniendo la voz baja. Aunque agradecería que no se elaborara más sobre lo que pueda o no saber acerca de mi trabajo. Totalmente entendido, dijo, dudando por un momento antes de añadir, por lo que vale. La operación en Singapur fue ejemplar. Aún la enseñan. Como un caso de estudio, dijo Reed, me permití la más pequeña de las sonrisas. Bueno saberlo, coronel. Que tenga una buena noche. Mientras conducía de regreso a mi hotel, consideraba el cambio sísmico en las relaciones familiares. Años de cuidadosa compartimentalización se habían desmoronado en un instante. El camino por delante requeriría un delicado equilibrio entre mantener el secreto necesario y navegar por la nueva conciencia de mi familia, para bien o para mal.
Finalmente habían atisbado la verdad que había mantenido oculta durante años, que ella Richardson había encontrado su propia forma de servir, invisible pero esencial, en las sombras, donde se lleva a cabo uno de los trabajos más importantes. El restaurante del hotel estaba casi vacío a las 9 de la mañana del día siguiente. Llegué primero, eligiendo una mesa en la esquina con buena visibilidad hacia todas las entradas, un hábito profesional que ya no necesitaba disfrazar ante mi familia. Pedí café y esperé, preparándome mentalmente para la conversación que se avecinaba. Mamá y papá llegaron juntos a las 9:03, ambos luciendo como si hubieran dormido poco. Papá llevaba la expresión rígida que reconocía de las reuniones familiares de la infancia sobre asuntos serios. Los ojos de mamá contenían una mezcla de curiosidad y preocupación. Buenos días. Los saludé con una normalidad deliberada. Se sentaron frente a mí, el silencio se estiraba incómodamente hasta que Laira llegó a las 9:07. Todavía ajustando su ropa civil con precisión militar. Claramente había hecho un esfuerzo con su apariencia, quizás para compensar su comportamiento la noche anterior. Perdón por llegar tarde, dijo. Aunque no lo estaba, la disculpa en sí misma era inusual viniendo de ella. El camarero tomó nuestras órdenes de desayuno y se marchó, dejándonos en un silencio pesado con preguntas no formuladas. Supongo que deberíamos discutir lo que pasó anoche, dijo finalmente papá. Su tono cuidadosamente neutral. Para ser clara, comencé estableciendo parámetros como lo haría en cualquier operación sensible. Hay aspectos de mi trabajo que legalmente no puedo discutir. Ni siquiera con la familia. Eso no ha cambiado. Papá sintió rígidamente. El coronel Reed dejó eso muy claro. Pero parece que ha habido algún malentendido sobre la naturaleza de tu servicio gubernamental. La formulación diplomática casi me hizo sonreír. Décadas de desestimar mi carrera como un trabajo insignificante, de papeleo reducidas a un malentendido. Mi descripción oficial del trabajo es precisa. Respondí. Analizo datos para agencias gubernamentales. La naturaleza específica y la importancia de ese análisis que bajo los protocolos de clasificación. Pero un coronel te saludó, intervino. Laira, su voz traicionando una incredulidad persistente. ¿Eso no pasa con los analistas comunes? No, reconocí. No, no pasa. Mamá extendió la mano a través de la mesa para tomar la mía. Cariño, nunca quisimos desestimar tu trabajo. Simplemente no lo entendíamos. No preguntaron, señalé suavemente. Supusimos, dijo papá. Con la incómoda conciencia de la verdad, tu abuelo, dijo después de un momento, él sabía. ¿Verdad? La pregunta me sorprendió. ¿Qué te hace decir eso? Las cosas que dijo a lo largo de los años. Su confianza en tu elección de carrera cuando el resto de nosotros lo cuestionó. La mirada de papá se agudizó. Arthur no era solo del ejército, ¿verdad? Consideré mi respuesta cuidadosamente. El abuelo sirvió a su país en múltiples capacidades, algunas más documentadas que otras. La comprensión brilló en los ojos de papá. Seguiste ese camino en lugar del uniforme. Encontré mi forma de servir, dije simplemente, haciendo eco de las palabras del abuelo Arthur. El camarero regresó con nuestra comida, proporcionando una bienvenida interrupción. Cuando se fue, Laira se inclinó hacia adelante, su expresión preocupada. Todas esas veces que me burlé de tu trabajo, dijo, su voz inusualmente apagada, las cosas que dije anoche, no lo sabías. Ofrecí, no traté de saberlo, se corrigió. Asumí que, porque no estabas en uniforme, no estabas realmente sirviendo. Fue arrogante e injusto. La admisión claramente le costó el orgullo, y reconocí el coraje que le costó decirlo. Gracias por decirlo, respondí. ¿Puedes contarnos algo sobre lo que realmente haces? Preguntó, sonreí ligeramente. Analizo datos para agencias gubernamentales, con intereses en seguridad internacional. Mis habilidades lingüísticas son útiles en esta capacidad. Eso es todo lo que puedes decir, presionó Laira, eso es todo lo que puedo decir. Confirmé. Papá me estudió con nuevos ojos. Los cambios físicos que mencionó el coronel Reed. No solo te quedas sentada en un escritorio, ¿verdad? La aptitud física es importante en muchos roles gubernamentales, respondí diplomáticamente. Un toque de preocupación paternal cruzó su rostro. ¿Estás en peligro? La pregunta me tocó inesperadamente. Todo servicio conlleva riesgos, papá. Diferentes tipos para diferentes roles. Asintió lentamente, la comprensión militar, cerrando la brecha que la explicación civil no podía alcanzar. Eres buena en lo que haces. Reed dejó eso claro, lo intento lo mejor que puedo. Dije simplemente. Lo siento, dijo de repente, las palabras pareciendo sorprenderlo incluso a él. Por no ver. Por asumir que veías lo que estaba obligado a mostrar, le aseguré que no era necesario. Ese era el punto. Mamá apretó mi mano nuevamente. Siempre supe que estabas haciendo algo importante.
Una madre siente esas cosas. La conversación gradualmente se desvió hacia temas más seguros, los planes de luna de miel de mi primo Ethan. El club de jardinería de mamá, las actividades de la organización de veteranos de papá. Pero algo fundamental había cambiado. La jerarquía familiar había sido alterada permanentemente, creando espacio para un nuevo equilibrio. Cuando terminamos el desayuno, Laira me atrapó sola, mientras nuestros padres pagaban la cuenta. No supongo que puedas decirme a qué se refería a la operación que mencionó Reed, preguntó con esperanza. No hay chance, sonreí. Vale la pena intentarlo. Su detuvo. He pasado años sintiéndome mal por ti, pensando que te conformaste con menos. Me equivoqué, y lo siento. Camino diferentes, el mismo compromiso, ofrecí. Extendiendo una rama de olivo. Como solía decir el abuelo. Laira asintió y luego añadió con un toque de su antigua competitividad. Aunque aún apuesto a que podría correr más rápido que tú. Quizás algún día lo descubramos, respondí, dejándole ver solo lo suficiente de mi confianza física para dejarla preguntándose. 6 meses después. La familia se reunió para Acción de Gracias en la casa de mis padres en Connecticut. La dinámica había evolucionado hacia algo más saludable, aunque aún ocasionalmente incómoda. Papá había dejado de presentarme como su hija, que trabaja para el gobierno, con ese tono de decepción. En su lugar, simplemente decía que trabajaba en análisis de seguridad internacional. Con un toque de orgullo que intentaba ocultar. Laira y yo habíamos establecido una nueva relación basada en el respeto mutuo por nuestras diferentes formas de servicio. Ella había dejado de intentar sacar información clasificada después del tercer intento, aceptando que algunos límites seguirían siendo establecidos. Una semana después de Acción de Gracias. Me encontraba en una instalación gubernamental, segura recibiendo una medalla al servicio distinguido por una operación que nunca sería reconocida públicamente. La ceremonia privada incluyó solo a aquellos con los niveles de autorización adecuados. Y, sorprendentemente, mi familia. Jessica había ayudado a organizar las autorizaciones especiales por una sola vez, argumentando con éxito que el apoyo familiar mejoraba la resiliencia operativa. Ellos se sentaron en la última fila, sin poder escuchar los detalles clasificados de la condecoración, pero presentes para el reconocimiento en sí. Cuando se me fijó la medalla en la chaqueta, miré hacia la pequeña audiencia. Mamá se secaba las lágrimas con un pañuelo. Papá estaba sentado rígido, con su porte militar exhibido por completo, su expresión una de orgullo inconfundible. Y Laira, mi hermana perpetuamente competitiva, hizo un saludo militar perfecto cuando nuestras miradas se cruzaron. En ese momento, los pedazos compartimentalizados de mi vida se alinearon brevemente en un todo coherente. El camino que había elegido seguía siendo en su mayoría invisible, mis contribuciones mayormente no reconocidas más allá de ciertos círculos selectos. Pero ahora, las personas que más importaban habían atisbado suficiente de la verdad como para entenderlo. Campos de batalla diferentes, sacrificios diferentes, el mismo compromiso con el servicio. Cuando salimos de la instalación segura, papá colocó una mano sobre mi hombro. El gesto que siempre había usado con Laira para transmitir orgullos sin palabras. No fueron necesarias elaboradas declaraciones ni explicaciones. Habíamos encontrado nuestra manera de entendernos mutuamente. Algunos caminos hacia el servicio están en el centro de atención, conformados y visibles para que todos los honren. Otros operan en las sombras. Invisibles pero esenciales. Ambos protegen lo que más importa. Ambos merecen respeto. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que alguien finalmente vio tu verdadero valor después de años de ser subestimado? Comparte tu historia en los comentarios. Si esto resonó contigo, por favor dale me gusta a este video y suscríbete para escuchar más historias sobre encontrar validación de maneras inesperadas. Recuerda, a veces el servicio más callado habla más fuerte cuando llega el momento adecuado. Gracias por escuchar mi historia y espero que te recuerde que tus contribuciones importan, incluso cuando no se reconozcan.